Hola, muy buenas tardes para todos. En nuestra clase de hoy, nuestra cátedra de Fisiología Médica 1, vamos siguiendo lo que sería la fisiología cardiovascular. Vamos a ver, ¿verdad? Ya lo que correspondería hoy a la circulación. Lo que correspondería a nuestro capítulo 14 de la unidad 3, vamos a hablar sobre la panorámica de la circulación, la, eh, una visión física y médica de la presión, el flujo y la resistencia, ¿sí? Entonces, para ir avanzando, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer y saber cuáles son las funciones generales de la circulación. Entonces decimos que la función de la circulación es servir a las necesidades de los tejidos. ¿Por qué? Porque lo que hace la circulación es transportar la sangre hacia los tejidos para poder llevarles justamente los nutrientes, agarrar y desechar los productos malos, o sea, desechar los productos de desecho, conducir las hormonas y mantener justamente en condiciones adecuadas lo que corresponderían a los líquidos tisulares para que podamos tener un óptimo desarrollo y una funcionabilidad estable de la célula. Entonces, dentro de todas las funciones más importantes o generales, justamente, es servir a nuestros tejidos, a nuestro cuerpo, justamente lo que correspondería a la nutrición celular más que nada, ¿sí? Entonces, a veces podemos decir que es difícil entender cómo las necesidades de los tejidos regulan el flujo sanguíneo y cómo el corazón y la circulación son controlados otra vez para producir un efectivo gasto cardíaco y una presión arterial adecuada para poder impulsar la sangre. O sea, nosotros estamos necesitando de que se aumente el flujo de sangre o también hacer una regulación en tanto lo que sería el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, nuestra sangre se adecua a eso para poder darnos una cantidad, por decirlo así, exacta o necesaria para poder suplir las necesidades del corazón. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a hablar todo lo que correspondería a la circulación. Dentro de lo que corresponderían las características físicas de la circulación, nosotros vamos a ver en esta imagen cómo la circulación se va a dividir en una sistémica, que es la que va a partir justamente del corazón a través de la aorta, las arterias, las arteriolas y los capilares a los diferentes puntos del organismo. Y luego tenemos también lo que correspondería aquí a la circulación pulmonar, justamente que salen del tronco pulmonar, se produce el intercambio de gases a nivel alveolar y luego regresan por las venas. Y el retorno venoso justamente que se dan por las venas, vénulas y la vena cava inferior, vena cava, acá tenemos también lo que correspondería a la cava superior, ¿sí? Entonces, entonces, de este modo tenemos justamente lo que corresponderían justamente a cada parte. Nosotros tenemos las arterias, ¿sí? Las arteriolas, los capilares y ya posteriormente saliendo a esto tenemos a las venas, ¿sí? Entonces, de este modo tenemos lo que corresponderían a la circulación tanto sistémica como la pulmonar, ¿sí? Entonces, antes que nada de empezar a hablar justamente lo que corresponderían a estas partes, ¿verdad? La función y ver un poquitito lo que corresponderían las funciones de las arterias.
es transportar sangre a una gran presión. Entonces las arterias se llevan más que nada una de las presiones más importantes justamente, que es la de transportar la sangre a una presión, a una gran presión, ¿verdad? Entonces las arterias tienen paredes mucho más resistentes y la sangre fluye rápidamente en el interior de las arterias, ¿sí? Las arteriolas, por ejemplo, son ramas mucho más pequeñas ya que vamos a encontrar. Acá ya vemos las arteriolas. Entonces las arteriolas son ramas más pequeñas justamente del sistema arterial y son como unas válvulas que actúan como unas válvulas de control, ¿sí? Entonces a través de estas arteriolas la sangre se empieza a mandar sangre ¿hacia dónde? Hacia los capilares, hacia aquí. Hacia los capilares se van mandando, ¿sí? Entonces la arteriola en sí tiene una capa muscular bien importante, ¿sí? Tiene una pared, una poderosa pared muscular y que es capaz de cerrar o de abrir o hacer dilatación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las arteriolas? Modifican el flujo de sangre hacia aquí, hacia los capilares, en respuesta a las necesidades que está teniendo mi tejido. ¿Está bien? Entonces, de esta manera tenemos lo que serían las arterias, las arteriolas, y ya hablando de los capilares, es solamente y exclusivamente intercambiar los nutrientes, los electrolitos, las hormonas y cualquier otra sustancia presente en la sangre. Entonces, las paredes de los capilares son muy delgados y muy permeables a sustancias de pequeño tamaño molecular. ¿Está bien? Y las vénulas, justamente, ya que encontramos del otro lado para la circulación venosa, reciben la sangre desde los capilares van hacia las vénulas se unen otra vez formando vasos mucho más grandes, ¿verdad? Tenemos las venas y luego tenemos ya las venas ya propiamente dichas, ¿sí? Que luego van se va a producir el retorno venoso justamente para que la sangre desoxigenada vuelvan al corazón y que luego pasen del corazón hacia los pulmones para poder limpiar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos a la sangre. ¿Está bien? Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, profe. Entonces, es conocer cómo está conformado el sistema. Estuve explicando brevemente lo que sería la circulación mayor y la circulación menor, sistémica y pulmonar, y las características físicas de la circulación. Más que nada, hacer referencia a lo que las paredes de la arteria, que son las que reciben justamente el transporte de la sangre a mayor presión. En cuanto a lo que decimos, las arteriolas son las ramas más pequeñas, pero actúan como válvulas, significa que ellos van a controlar el flujo de sangre hacia los capilares, se pueden, se pueden cerrar o se pueden dilatar y los capilares justamente son los lugares donde se produce el intercambio de gases, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que serían justamente la teoría básica de las funciones de la circulación, un ratito. Sí. En cuanto a lo que nosotros decimos la teoría básica, ¿verdad? Entonces la función en sí de la circulación es compleja, pero tenemos tres funciones que vamos a mencionarlo justamente aquí, ¿sí? Donde vamos a decir que estos tres principios son lo que van a sostener todas las funciones del sistema. Entonces vamos a decir que el flujo sanguíneo en cada tejido de nuestro cuerpo está controlado según la necesidad del tejido. Entonces,
dependiendo justamente de qué necesidad o de cuánta sangre esté necesitando X tejido, entonces va a ser igual al flujo de sangre. Eso es primeramente. Entonces, para hablar un poquitito más acerca de de este principio justamente, en cuanto a lo que sostiene la función del sistema circulatorio. Entonces, cuando los tejidos están, por ejemplo, activos, cuando yo tengo, hablando de este principio, Antonio, y yo digo, cuando los tejidos están activos necesitan mucho más flujo de sangre que cuando están en reposo, lógico, ¿verdad? Entonces, aproximadamente unas 20 o 30 veces por encima del nivel del reposo generalmente es lo que están necesitando. 20 a 30 veces más por encima del nivel de reposo. Entonces, en general, el corazón no puede aumentar su gasto cardíaco por encima de 4 a 7 veces. Entonces, no es posible aumentar simplemente el flujo de sangre en cualquier parte del cuerpo cuando un tejido particular tiene o requiere una mayor cantidad de flujo. Entonces, en lugar de estar aumentando el gasto cardíaco que no se puede aumentar así como así, entonces los microvasos, los vasitos más pequeños, advierten, ¿verdad? Continuamente la necesidad que están requiriendo esos tejidos. Entonces, entonces es ahí, ¿verdad? Justamente donde ellos controlan justamente lo que habíamos dicho, el flujo sanguíneo local. Entonces ellos aumentan sus niveles de dilatación, o sea, se dilatan más para poder aumentar el flujo de sangre, más que nada de esa manera. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco no puede trabajar, no puede aumentar 4 a 7 veces. Por más de que nuestro tejido nos esté pidiendo a gritos, necesito más flujo de sangre, no hay posibilidad de que el gasto cardíaco aumente por encima de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los vasos sanguíneos a nivel local, entonces, son los que advierten continuamente las necesidades del tejido. Entonces, ellos van a controlar justamente el flujo de sangre local, ¿sí? A nivel exacto de la actividad requerida. También está aquí lo que sería el control nervioso de la circulación. Nos van a proporcionar lo que serían unas características específicas adicionales al control del flujo de sangre de los tejidos, ¿verdad? Que obviamente van a estar comandando también o van a estar participando justamente en lo que sería el requerimiento justamente de sangre que van a darse por medio de nuestros tejidos. ¿Está bien, Antonio? ¿Se entendió? Sim, prof. Deixa eu aproveitar para perguntar. Quando, por exemplo, se a gente entra numa piscina com água fria, a gente percebe que as pontas dos dedos, elas ficam azul, né? Cianóticas, né? Sí, Isso está relacionado a essa primeira lei, prof? Quanto ao fluxo claro. sanguíneo para... Pode falar. No, la pregunta sería cianosis por frío o por qué. Que nem o exemplo que eu dei, né? Se nós entramos em uma piscina com água gelada e a gente sente frio, a gente percebe que as extremidades elas ficam azuladas, né? Cianóticas, né? Ujú. Ficam azuladas. Eh, E isso está bueno, relacionado vamos supor, ao gasto cardíaco e também a necessidade de mais sangue nos órgãos vitais do que nesses más extremos. que nada, entiendo. Más que nada, cuando nosotros tenemos así, a lo que nosotros llamamos este tipo de cianosis en las puntas de los dedos, es lo que llamamos cianosis periférica, ¿cierto? Sim, perfeito. Para Entonces, extremidade. eh, entonces la sangre que va saliendo de nuestro corazón Uhum, es roja, ¿verdad? perfeito. Entonces, al momento donde va a llegar hasta los dedos de las manos, generalmente se vuelve o cambia de Azul. coloración, perdón, y Uhum. se vuelve azul, ¿verdad? Entonces, justamente esto
se da porque hay un enlentecimiento, es mucho más lento la circulación a ese nivel, a la circulación sanguínea capilar. Entonces, em, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? No llega suficiente oxígeno, ¿verdad? Entonces la cantidad de sangre que va a ir atravesando por esa zona, justamente en los pulpejos de los dedos, es azul, justamente ¿por qué? Porque hay una disminución en la cantidad de oxígeno en la sangre. Entonces, más que nada hace referencia cuando hablamos de este tipo de circulación, por ejemplo, vos me decís cuando entrar a la piscina, vos me decís más que nada, esto se da por frío, ¿verdad? O cómo es no sé Entendi. si se entiende, ¿verdad? Sim, entendi, prof. Entonces, entonces cuando es más lento la circulación, o sea que a medida que va yendo hacia los capilares más pequeños, ¿verdad? Tenemos justamente una extracción mayor de oxígeno, justamente por los tejidos periféricos. Entonces hace y permite suficiente acumulación de la desoxihemoglobina. ¿Te acordás de la desoxihemoglobina? Que justamente es lo que le Sim, daba prof. esa coloración azul, ¿verdad? En los pequeños vasos, ¿sí? Y esto puede ser también a nivel peribucal, puede ser justamente, perdón, eh, eh, generalmente se da por frío o también puede ser, causas comunes también puede ser bajo gasto cardíaco, alguna obstrucción a nivel de la arteria, alguna enfermedad venosa. Entonces, eh, generalmente para hablar de cianosis periférica, ¿verdad? Hablamos de este tipo hablamos de este tipo de coloración, ¿verdad? Y tenemos realmente son también la cianosis labiolingual o la parte distal justamente. Entonces, más que nada, eso es lo que ocurre cuando tenés la coloración azulada de los dedos, Antonio. Ah, sim. Em, Graças, prof. y de nada, más que Mantenha. nada es el lentecimiento justamente de la circulación que se va produciendo cuando disminuye la cantidad de Uhum. oxígeno. Bueno, el otro también, otro tipo de principios también que vamos a encontrar aquí es el gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de todos los tejidos tisulares locales, dice. Entonces, em, cuando la sangre se empieza a circular a través de un tejido, o sea, un tejido X, vuelve de inmediato justamente por las venas. O sea, se va a los tejidos la sangre, se va a los tejidos y sale por las venas. Entonces, por suerte o afortunadamente, nosotros decimos que nuestro corazón responde a este aumento de flujo de sangre que es y lo hace bombeándola casi todo hacia las arterias. Entonces, justamente ¿por qué? Porque llega la sangre y sale, llega la sangre y sale, llega la sangre y sale. Entonces yo necesito suplir estas necesidades justamente porque toda la sangre que está llegando va a salir. Entonces, ¿qué es lo que hace mi corazón? Mantiene un flujo de sangre bombeándola casi toda a las arterias. En este sentido, nosotros decimos que el corazón actúa como autónomo, responde a las demandas de los tejidos inmediatamente. Bueno, y por desgracia, el corazón no va a ser perfecto. Entonces, a menudo va a necesitar ayuda ya en forma de señales nerviosas para justamente poder bombear las cantidades de flujos de sangre que son requeridos. Y el otro también, que entra acá también dentro de los principios básicos de las funciones del sistema circulatorio, decimos que en general la presión de la arteria está controlada independientemente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Entonces, el sistema circulatorio va a estar provisto, ¿sí?, de un sistema complejo para poder controlar la presión que hay a nivel arterial.
hay un sistema bien complejo que va a controlar. Y un ejemplo que vamos a hablar con respecto a este principio es justamente en algún momento la presión cae, va bajando por debajo de su nivel normal. Vamos a poner como ejemplo unos 100 miligramos de mercurio, ¿sí? Una presa de contención de reflejos nerviosos, o sea, que una cantidad de reflejos se empiezan a poner en marcha, ¿sí? Justamente lo que quiere o lo que quieren lograr justamente estos reflejos nerviosos, ¿verdad? Es empezar a producir cambios en la circulación. ¿Para qué? Para que empiece a subir otra vez la presión, empiecen a elevar su valor a un estado normal. Entonces, que incluye también la fuerza de la bomba del corazón. Las contracciones de los grandes almacenes venosos y que lo que hacen es darle mucha más cantidad de sangre al corazón y empiezan a producir constricción generalizada de la mayoría de todas las arterias del cuerpo. Entonces, al aumentar la constricción, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a aumentar el flujo de sangre, empieza a aumentar el flujo sanguíneo, que justamente lo que ocurrió fue cuando disminuyó la cantidad, cuando disminuyó la presión arterial, entonces lo que ellos quisieron es justamente hacer que vaya aumentando, haciendo o produciendo cambios produciendo cambios en algunas partes del cuerpo. Entonces acá tenemos lo que corresponderían a los tres principios básicos del sistema circulatorio. Bueno, otra parte también importante que vamos a tener. Sí, te escucho. No le escucho, profe. ¿Me escuchas? No le escucho. ¿No? Hola. Bueno, con respecto a las interrelaciones o las relaciones mutuas que se va a dar entre la presión, el flujo y la resistencia, vamos a ver lo que correspondería a que el flujo que va a pasar, ¿sí?, a través de este vaso sanguíneo, ¿verdad?, va a depender de dos factores. La diferencia que va a haber entre esta presión y en este lado, entre este extremo y en este extremo. Entonces, primeramente, el flujo de sangre que va a ir atravesando por este vaso sanguíneo, entonces va a depender primero va a ser la diferencia entre P1 y P2, en los extremos en ambos vasos, ¿sí? Que es la fuerza que empuja la sangre justamente de aquí hasta aquí. Y el otro factor también va a ser la dificultad a la circulación de la sangre a través del vaso que se llama resistencia. La resistencia. Entonces, resistencia justamente es la dificultad que va a tener la circulación de la sangre para poder pasar por este vaso sanguíneo. Se van a presentar las dificultades. Cualquier factor que puede ser que esté produciendo una resistencia al flujo. Entonces, en esta imagen nosotros vamos a ilustrar estas relaciones que estuve explicando anteriormente. Entonces, mostramos justamente un segmento del vaso sanguíneo de cualquier parte del aparato circulatorio. Entonces, vamos a ver que P1 que vemos aquí representa la presión en el origen del vaso. En el otro extremo es la presión, es la P2. El flujo por el cual pasa por este vaso puede calcularse de la siguiente manera, que se llama la ley de Ohm, ¿sí? Donde Q es
flujo sanguíneo. Yo quiero calcular el flujo de sangre y es Q. Con la letra Q nosotros hablamos de que es flujo sanguíneo. ¿Sí? Esto que vemos representado de la siguiente manera es la diferencia entre esta presión y la P2. ¿Sí? La P1 y la P2. La diferencia entre ambas presiones es lo que se va a expresar aquí arriba. Entonces, sobre la resistencia. Entonces acá tenemos lo que correspondería a flujo sanguíneo es igual a la diferencia entre P1 y P2 sobre la resistencia. Entonces, el flujo de sangre es directamente proporcional ¿a qué? A la diferencia de las presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Directamente proporcional a las presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, la diferencia que va a haber entre esta presión y la otra, ¿sí? Es la que va a decir la intensidad del flujo, por el cual el flujo va a pasar por estos vasos, ¿sí? Entonces, de esta manera, tenemos justamente lo que correspondería al cálculo del flujo sanguíneo. ¿Está bien? Bueno. Então seria uma relação inversa, né, prof? Sí, es una relación inversa. Inversa. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el flujo de sangre es directamente proporcional a la diferencia de presión que va a haber entre esta y esta es lo que va a decir es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero es inversamente proporcional a la resistencia que va a haber en este vaso. ¿Se entiende? Ô, prof, Bueno. em relação ao diâmetro do vaso sanguíneo, Eso ele también. seria considerado, então, como a resistência? Como la resistencia. Ah, tá. Como la resistencia, ¿sí? Porque la resistencia habíamos dicho justamente que encontramos justamente en las paredes, justamente, o sea, a través del vaso. Entonces, la resistencia va a ser más que nada el tamaño. Vamos a ver también en cuanto a lo que serían las resistencias que vamos a ir encontrando, ¿sí? Vamos a hablar también de ellos. Los tipos de flujos también que vamos a ir encontrando. Todo eso va a depender lo que sería el tipo de flujo que vamos a ir teniendo. Bueno, un ratito. Mas você vai dar continuidade, né? Vai continuar. Prof? Bueno, ¿qué es flujo sanguíneo? ¿Sí? Flujo sanguíneo significa la cantidad de sangre que va a pasar en un punto determinado del vaso sanguíneo en un periodo dado. Entonces, flujo es cuando justamente pasa una
cantidad desde un punto hasta otro punto en un periodo determinado. Eso es lo que determina el flujo sanguíneo, ¿está bien? Entonces tenemos lo que correspondería al flujo sanguíneo y luego para hablar un poquitito acerca de esta unidad estándar de presión, para hablar acerca de la presión sanguínea, vamos a decir que es la presión es la fuerza que se ejercida por la sangre contra cualquier pared de algún vaso sanguíneo. Entonces, va y choca esa presión, o sea, la sangre va, choca por un vaso determinado y eso es lo que nosotros entendemos como la presión justamente de la sangre contra la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, para ver también lo que correspondería, ¿verdad? Hablando un poquitito más sobre la presión sanguínea, se mide en milímetros de mercurio porque siempre se usa el nanómetro de mercurio justamente que observamos en esta imagen. Estamos acá viendo esta imagen que correspondería al nanómetro de mercurio. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos o hablamos como presión sanguínea, ¿sí? En cuanto a lo que nosotros decimos la resistencia del flujo de sangre, entonces tenemos acá que la resistencia se debe, ¿cómo nosotros calculamos la resistencia? Calculamos midiendo el flujo, primeramente tenemos el flujo de sangre que ya sabemos cómo obtener y la diferencia de la presión entre dos vasos del punto, ¿sí? Entonces, la resistencia es la dificultad ¿para qué? Para que nuestra sangre pueda fluir a través de un vaso, pero no podemos medirlo así directamente. Entonces se calcula justamente como dice acá, el flujo sanguíneo y el gradiente o la diferencia de presión entre dos puntos del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, de este modo tenemos justamente lo que correspondería a la resistencia del flujo de sangre y cómo lo medimos, ¿sí? Bueno, en esta imagen, lo que correspondería más que nada, ¿sí? A el efecto del hematocrito sobre lo viscoso que es la sangre. Entonces, tenemos acá la viscosidad, perdón, el hematocrito justamente, ¿sí? Y la viscosidad que tenemos justamente correspondiente a lo que sería la sangre normal, justamente va a depender también lo que sería la resistencia. Entonces, en cuanto hay diferencias justamente entre la viscosidad del agua, la viscosidad del plasma y la viscosidad de la sangre total. Entonces, haciendo un poquitito de referencia a este punto, ¿sí? Para hablar ya lo que correspondería a la distensibilidad vascular y las funciones de los sistemas arterial y venoso, entonces vamos a hablar justamente lo que correspondería al capítulo 15 ya hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como distensibilidad vascular? Dentro de lo que correspondería cómo se distiende el vaso, distensibilidad, ¿qué tanto se distiende? Entonces, una característica que nosotros tenemos que tener en cuenta y muy importante del sistema vascular es que todos los vasos sanguíneos se distienden. Todos son distendibles. Y uno de ellos habíamos visto anteriormente cuando aumenta justamente la presión de las arteriolas. Estas se empiezan a dilatar, se dilatan, crecen, se aumentan su luz. Y entonces empieza ¿qué? A disminuir la resistencia. ¿Por qué? Porque hay más luz y hay menos resistencia. Antonio, ¿estás ahí? Sim, profe, eu estou aqui. Y viste, esto por ejemplo es con respecto a la resistencia. ¿Por qué?
Porque si la luz de tu vaso sanguíneo aumenta más, entonces no va a haber tanta A resistencia, resistência entonces é menor. claro, va a haber mayor luz, va a haber aumento O del flujo diâmetro do sanguíneo vaso. y Aham. entonces va a haber menos resistencia. Pressão. É menor pressão ¿Sí? também daí, né, prof? Sí, va a haber, y sí, va a, va a haber disminución, sí, Uhum. disminución. Da pressão. ¿Se entiende? Sim, perfeito. Bueno. Na tela anterior, prof, quando fala nessa tela anterior, no quadro anterior, não, perdão, mais um, fala assim que, aí, ó, aí é isso mesmo, a resistência, então, ela deve ser calculada medindo, então, o fluxo sanguíneo, né, e a diferença da pressão, mas, na verdade, sim, seria a diferença da pressão sanguínea, né, do ponto de entrada ao ponto de saída, pela resistência, né? Vos me preguntas en cuanto a lo que Tá. sería la Não, perdão, resistencia. não. Fez o contrário, né, a pergunta, tá certo, agora eu entendi. Eu não tinha ¿Ya? visto. Aham. Teve um momento aqui que parou o seu áudio, aí eu tava tentando entender o que você tinha falado, mas agora eu vi aqui, ó, a resistência ela é calculada de uma forma direta, né, entre o fluxo sanguíneo e a pressão Sí, sanguínea, né? Tá, sí, perfeito. porque hacemos referencia también en cuanto a lo que sería el agua, el plasma y de la sangre. E o ¿Por sangue qué? total, né? Porque uno de los factores importantes es la viscosidad de la sangre. O O sea sangue, né? que si es que es más viscoso, ¿sabes qué es viscoso? ¿Entendés la palabra viscosidad? Que es Aham. menos líquido. Sim, sim. A viscosidade seria assim, a dificuldade de um líquido de um ponto ao outro, né? Seria esse Sí, coeficiente que mede a dificuldade dele. sí. Entonces, cuando hay un aumento de la viscosidad, o sea, mientras más viscoso sea, entonces obviamente va a disminuir el flujo. ¿Por qué? Sim, Porque va a porque ser más aumenta a lento. resistência. Aham. Es como un yogur. ¿Viste el yogur? ¿Cómo le llaman en Brasil el yogur que es para tomar? Iogurte. Yogurchi. Isso. Entonces, en yogurchi es más viscoso y hacemos una diferencia entre el yogurchi y E el a agua. água. ¿Y Sim. cuál va a ser más rápido? A água, porque é menos El viscoso. agua, porque es menos viscoso. Esto mismo ocurre justamente con el aumento de la viscosidad en cuanto al flujo de sangre. Entonces, la viscosidad de la sangre es normalmente 3 veces mayor que del agua. La viscosidad va a ser, entonces acá va a estar aumentada la viscosidad, ¿ves? Entendi, prof. ¿Sí? ¿Entendiste? Sim, sim. Ok. Prof, só vou verificar com a professora aqui, se já vai apresentar agora, tá? Mas eu vou ficar por aqui daí para assistir a aula, tá? Bueno, espérame que un segundo.